Bienvenidos de nuevo a una nueva edición de For Your Investment. Ya sabéis, estos encuentros que tenemos con gestores con los que os queremos acercar, para que conozcáis la visión de los profesionales, cómo están gestionando este momento. Y hoy vamos a traeros una idea bastante interesante en estos momentos de mercado. ¿Cuál ha sido uno de los activos que más ha sufrido este 2022? La renta fija, y dentro de la renta fija incluso la renta fija de calidad y la renta fija corporativa, donde hemos visto caídas muy importantes que han dejado valoraciones que pueden ser muy interesantes para el futuro. Vamos a tener hoy con nosotros a un gestor de Carmignac, de hecho a Pierre Berlet, que es responsable de deuda corporativa y gestor de fondos en Carmignac, que nos va a contar precisamente cómo lo están viendo desde una de las principales boutiques europeas en la gestión de activos y qué ideas están poniendo ellos en marcha para aprovechar este potencial de rentabilidad que podríamos encontrar en la renta fija si empieza a recuperarse el precio de estos activos. No os lo perdáis, vamos con ello. Así que, bienvenido, Pierre, tiempo para ti. Muchas gracias, Vicente. I will follow up in English. I apologize for my... Seguiré en inglés, disculpe mi español. El 2022 ha sido un año extraordinario para los mercados de renta fija y más en concreto para el crédito. Gracias a tipos más altos y a diferenciales de crédito más amplios, las valoraciones del mercado de crédito son especialmente atractivas. Pensemos en ello. Con 600 puntos básicos de diferencial de crédito en los mercados de alto rendimiento, podemos absorber un 10% de impagos al año y aún así ofrecer retornos sin riesgo, asumiendo un 60% de pérdida en caso de impago o un 40% de recuperaciones. Si el umbral de rentabilidad es cero, con la ventaja de las rentabilidades procedentes de las tasas de rentabilidad sin riesgo, se puede contar con casi un 15% de tasa de impagos, que es mucho más de la mitad del mercado en default. Estos escenarios que vemos en la diapositiva 3 muestran que las valoraciones actuales en los mercados de crédito son muy atractivas y dan margen a que se produzcan escenarios desastrosos. Tenemos un 8% en High Yield Euro e incluso un 4% en Investment Grade Euro, para una duración inferior a la que teníamos hace un año y medio. Es muy importante. En la diapositiva 4 observamos que los mercados de crédito fijaron precios para un escenario mucho más pesimista que otras clases de activos, sobre todo los mercados públicos de renta variable. Poder tener rentabilidades planas en el crédito de alto rendimiento con más de la mitad del mercado en impago es un escenario en el que los mercados de crédito estarían muy por debajo. No solo los mercados de crédito de cotización pública ofrecen un valor mucho mejor en el sentido de rentabilidad de riesgo que los mercados públicos de renta variable, sino que también son más atractivos que los mercados privados, como los mercados de valores privados, crédito privado o valores inmobiliarios. Esto se explica porque los mercados de renta fija han experimentado unas revisiones de precios importantísimas este año. Al pasar a la diapositiva 5, cabe destacar que claramente el nivel de impago se incrementará, lo que realmente es positivo para los mercados de crédito. Es necesario que tengamos presente en todo momento que los mercados de crédito solo pueden funcionar gracias a las tasas de impago. Las tasas de impago se han mantenido en un nivel artificialmente bajo durante los últimos 5 años o más. Pero la subida de las tasas de impago es positiva para el rendimiento del crédito. Aunque no sea una situación cómoda, con ello se crean oportunidades en posiciones cortas, pero eso es anecdótico,
porque no es el principal motor de rendimiento para el crédito. Pero lo que es más importante, los impagos y las reestructuraciones ofrecen oportunidades muy atractivas de destinar capital a emisores reorganizados y reemergentes. Durante mucho tiempo, mi trabajo ha sido invertir en situaciones de impago o después de ellas. Si pensamos en ello, el trabajo de un selector de bonos de crédito es seleccionar situaciones en las que el riesgo está sobreestimado por el mercado. Por supuesto, el riesgo estará más sobreestimado cuando las tasas de impago sean elevadas. Aunque nunca sea cómodo, debemos ver el incremento de las tasas de impago desde un nivel artificialmente bajo, mantenido durante años como un aspecto positivo para los mercados de crédito. En la diapositiva 6 podemos ver que el crédito es la clase de activo perfecta para los inversores de valor, sobre todo para los inversores de valor en fondos de vencimiento. Es una clase de activo perfecta porque es un universo de inversión muy amplio. Hay muchos más bonos que acciones cotizadas en bolsa. Además, es perfecta para los análisis fundamentales que tienen análisis muy inferiores desde el lado vendedor o comprador y de otras clases de activos. Y lo que es más importante de todo, es perfecta para inversores de valor en fondos a vencimiento porque entras en lo que yo describo como un sentimiento del mercado, en una percepción del riesgo por el mercado, como en cualquier otra clase de activo, pero obtienes tu retorno por contrato. Si la duración es de varios años, obtienes retorno mediante los cupones y las amortizaciones según el contrato. Por ello, en mi opinión, el crédito es la mejor clase de activo para los inversores de valor. ¿Y por qué contar con un fondo a vencimiento? El fondo a vencimiento objetivo es un fondo en el que se devuelve el capital más los intereses en un vencimiento determinado. Solo es necesario centrarse en seleccionar el riesgo, gestionar las posiciones durante la vida del fondo y cuando llegue el vencimiento, devolver el capital a los inversores. En la diapositiva 9 observamos que el riesgo, especialmente el riesgo de valor de mercado, decrece con el tiempo. La duración del fondo, la duración de cualquier bono determinado o cartera de bonos con un vencimiento dado, decrece con el tiempo. Y con ello, los diferenciales y la volatilidad decrecen también. En la diapositiva 10 vemos que los fondos a vencimiento ofrecen las mismas ventajas que un bono único, pero incorporan el valor añadido de la diversificación, algo que no se obtiene con un solo bono. El equipo de crédito de Carmignac tiene mucha experiencia en gestionar carteras de crédito. Nuestro equipo de crédito está ampliamente reconocido. Estamos incluidos en el equipo de renta fija y nos beneficiamos de sus perspectivas sobre el entorno macro, ya que ellos se centran más en esto. Además, diariamente intercambiamos información con los especialistas sectoriales del equipo de renta variable.
Lo mejor que he hecho desde que llegué a Carmignac hace casi 10 años ha sido contratar a Alexander de Neville y Florian Virós, que gestiona el fondo a vencimiento conmigo. Somos inversores fundamentales. Sabemos lidiar con el riesgo crediticio y gestionamos más de 10 millones de euros en varias carteras de crédito e instrumentos de crédito estructurado. Nos hemos decidido a lanzar fondos de vencimiento cuando la oportunidad nos ha resultado atractiva. Lo hicimos hace casi 2 años con Carmignac Credit 2025 y ahora con el lanzamiento de Carmignac Credit 2027. El objetivo ha sido beneficiarnos de la situación actual marcada por tasas de rentabilidad sin riesgo más altas y diferenciales crediticios muy elevados y conseguir el valor que observamos en el mercado. En la diapositiva 14 vemos que Carmignac Credit 2027 es un fondo a vencimiento cuyo vencimiento final será en 2027. Podemos invertir tanto en bonos de alto rendimiento y grado de inversión. Actualmente, los valores de alto rendimiento representan algo menos del 50%. También podemos contar con hasta un 40% de bonos corporativos de mercados emergentes y de crédito estructurado, 40% también. Es un producto con cobertura en euros, en el sentido de que no deseamos asumir riesgos en el cambio de divisas. Por ello, si compramos bonos denominados en dólares, cubrimos de forma sistemática el componente cambiario. Lo que diferencia a nuestro fondo de los competidores, aparte del equipo que, en mi opinión, es el mejor que podía tener, es el hecho de que se trata de un fondo con vencimiento en 2027, pero que creo que devolverá el capital a los inversores en 2025. Es un fondo que tiene un plazo de 5 años hasta el vencimiento, pero creo que devolverá capital a los inversores después de solo 3 años. ¿Por qué? Porque muchos de los bonos de alto rendimiento y tramos de CLOs serán reembolsadas por los emisores con muchos años de anterioridad al vencimiento. Mi objetivo no es que el dinero se quede bloqueado y que no se pueda reinvertir. No creo que sea positivo para los intereses de los inversores. Por ello, si alcanzamos cierto nivel de rendimiento, tenemos la capacidad de devolver el capital a los inversores, aunque tendremos que ver qué ocurre en 2025. Creo que, a mediados de 2025, podremos devolver capital a los inversores, con el objetivo de ofrecerles la posibilidad de reasignar el capital a nuevos fondos. Nos fijamos en la composición de la cartera de Carmignac Credit 2027, en la diapositiva 15, podemos ver que esta está muy diversificada en cuanto a geografías, tipos de productos y sectores. Una ventaja importante del panorama actual es que hay tantas oportunidades que podemos encontrar oportunidades atractivas muy diversas. En la diapositiva 16 analizamos la liquidez del fondo. Este es un fondo a vencimiento, lo que significa que los inversores invierten al inicio del fondo y obtienen su capital en la fecha de vencimiento. Sin embargo, no queremos que estén bloqueados, por lo que ofrecemos cierta liquidez, ya que es un fondo en el que puedes comprar o vender diariamente. No obstante, no queremos ofrecer esta liquidez a costa de los inversores a largo plazo. Por eso contamos con mecanismos antidilución
para los inversores a largo plazo. Disponemos del ajuste del valor liquidativo, swing pricing, y otros mecanismos para garantizar que, en caso de que se produzca una gran crisis en los mercados crediticios, los inversores estén protegidos frente a quienes quieran entrar o salir. The diversification, but you can see that it's fairly diversified not only at the issuers level, but in terms of thematic and types. Por último, antes de responder a sus preguntas, finalizaré con la composición de la cartera que pueden ver en la diapositiva 17. He hablado ya de la diversificación y, como pueden observar, la cartera está bastante diversificada, no solo a nivel de los emisores, sino también en cuanto a temáticas y tipos de inversiones. Aproximadamente está compuesto por un 50% de alto rendimiento y un 50% de grado de inversión. Como pueden ver, pese a que la mitad de los valores son de grado de inversión, el rendimiento medio de la cartera es muy atractivo y se sitúa en el 9%. El riesgo crediticio es limitado. La calificación media es BB+. Este rendimiento del 9% en euros es neto de costes de cobertura, es decir, ya se han considerado los costes de cobertura que podríamos tener tras cubrir en euros bonos en dólares con mayores rendimientos. Además, esta cifra no refleja la convexidad de la cartera. Por convexidad entendemos el hecho de que si un bono de alto rendimiento o incluso un bono de grado de inversión o un tramo de CLOs se amortiza antes del vencimiento, generará un rendimiento mucho mayor que el que se ha tenido en cuenta para esos cálculos. Creo que el rendimiento anual de ese fondo, después del coste del riesgo y las comisiones, superará con creces la TIR media de la cartera del 9%. Espero haberles transmitido mi entusiasmo por los mercados de crédito, sobre todo en este contexto, y especialmente en relación con el Fondo Carmignac Credit 2027. Estoy deseando responder a sus preguntas. Muchas gracias, Pierre, por tu presentación. La primera pregunta es de Javier Carretero, que es selector de fondos de inversión de Miralta Bank, y dice: podemos ver que tiene en cartera muchos bonos de emisores del sector financiero. ¿Cuánto le preocupa que pueda aumentar la morosidad por la subida de los tipos de interés y que esto afecte al sector? It's a very good question, and indeed I expect default rates to rise because of rising interest rates. Es una buena pregunta. De hecho, espero que las tasas de impago se incrementen debido a las subidas de los tipos de interés, pero también debido a la debilidad del contexto económico. Habiendo dicho esto, actualmente los bancos no están en el epicentro de la crisis, como sí lo estuvieron hace 14 o 15 años. Están mucho mejor capitalizados, tienen menos apalancamiento, mejor liquidez, cuentan con mejores regulaciones a raíz de la última crisis, se han visto sometidos a un control mucho mayor y pueden absorber provisiones para riesgos mucho más elevados. Con ello, no quiero decir que a todos los bancos les vaya a ir bien. Mi argumento es que si seleccionas a los bancos con antelación, puedes acceder a oportunidades de rentabilidad-riesgo muy atractivas que pueden absorber tasas de impago mucho más elevadas. Hay cuestiones que algunos inversores olvidan. Hace un año y medio, la mayor preocupación que yo y mucha gente teníamos sobre los bancos o las aseguradoras no era tanto el incremento de las tasas de impago, porque todos esperábamos que en algún punto del ciclo que las tasas de impago se incrementasen, y los bancos estaban estructurados para absorber esos incrementos. En esos momentos, lo que nos preocupaba era que los tipos fuesen siempre bajos o negativos, lo que es muy perjudicial para los modelos de negocio de los bancos y las aseguradoras.
Además, nos preocupaba la alteración creada por fintechs, que lograron financiarse casi a coste cero y a ganarles cuota de mercado y beneficios a los bancos. Ahora el riesgo de que los tipos sean siempre bajos o negativos es muy reducido en comparación con hace un año y medio. Creo que a nadie le preocupa ya este aspecto por motivos obvios. Y podemos ver que las fintechs no pueden obtener financiación con los mismos costes bajos que antes, por lo que la competición que ofrecen por estas empresas es menor. En mi opinión, las perspectivas para bancos y aseguradoras son mejores ahora que hace 18 meses, pese al incremento de las tasas de morosidad. Vamos con la segunda pregunta que hace Victoria Torre, responsable de productos y servicios de inversión de Sale Bank. Dice, ¿en qué países o sectores veis más oportunidades? The broad sell-off has been relatively indiscriminate, so it's been creating opportunities in many industries and across geographies. El enfoque ha sido un poco indiscriminado y se han creado oportunidades en muchos sectores y geografías. Hemos preferido a empresas que no se han visto estructuralmente dañadas por el nuevo contexto. Por ejemplo, hemos preferido modelos de negocio que no dependen de energía barata. Hay oportunidades claras en el sector de la energía y en emisores relacionados con la energía, pero también en muchos otros sectores como operadores hoteleros, tramos de CLOS, como acabamos de comentar, o en el sector financiero. Esto nos ha llevado a tener una cartera muy diversa, no solo en cuanto a emisores, sino también en cuanto a sectores y países. Y voy a hacerte una tercera pregunta que te lanzo yo. Existe un amplio consenso ahora mismo de que las tasas de impago de bonos van a aumentar. ¿Cuál es tu opinión al respecto y qué herramientas tenéis para manejar estos riesgos? Very good question, and I think too that default rates will rise, and more than that, I think they need to rise. Muy buena pregunta. Yo también creo que las tasas de impago se incrementarán y de hecho creo que necesitan hacerlo. Deben incrementarse porque se han mantenido a un nivel artificialmente bajo durante demasiado tiempo y esos niveles artificiales impiden a los mercados de crédito rendir al nivel que deberían, lo que equivale a permitir una asignación eficiente de capital. No cubrimos y no compramos CDS, permutas de incumplimiento crediticio. En ese fondo a vencimiento no invertimos en impagos y no usamos el crossover para cubrir los niveles del mercado, porque creemos que los niveles del mercado son muy atractivos y en la perspectiva de 3 a 5 años creo que la cobertura les costaría dinero a los inversores. La mejor protección frente a la subida de los impagos es seleccionar el riesgo y las situaciones debidamente. The fund is well compensated, and then actively managing the positions. No estoy diciendo que haya que evitar el riesgo a toda costa, sino seleccionar riesgos para los que el fondo esté bien compensado y gestionar activamente las posiciones. Tenemos mucha experiencia en hacer seguimiento de situaciones de reestructuración. He sido inversor de deuda con dificultades durante más de 17 años. Sabemos cómo organizarnos para protegernos e incluso para obtener rendimientos de situaciones de reestructuración. Además, sabemos cuándo y cómo vender una posición si la trayectoria del negocio no es la que esperamos. Es una combinación entre seleccionar los riesgos correctos, gestionar esos riesgos a través de la venta en el mercado o gestionar los procesos de reestructuración. Muy bien, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Pierre. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Si queréis seguir teniendo nuevas ideas de inversión, cómo ven los gestores estos momentos, estad atentos porque vendrán nuevos For Your Investments en Finet.